Hola muchachos, bueno, aquí vamos a seguir con 5 problemas ahora, todos específicamente de función cuadrática, donde lo que debemos recordar es que las funciones para cualquier valor de x vamos a tener este tipo de polinomio de orden cuadrático, donde cada punto en x va a tener entonces una imagen f de x dada por esta expresión. En particular lo que nos interesa es saber dónde está el vértice, que esto está dado en x igual a menos b entre 2a, y el valor de su imagen si nosotros la evaluamos en esta función original. Eso para tener las coordenadas del vértice, y por aquí mismo entonces va a pasar nuestro eje de simetría, que va a estar dado por x igual a menos b entre 2a. Vamos a tratar algún tipo de intersecciones en el eje y eje x para ver algunas cosas, pero esencialmente es eso lo que necesitamos en estos 5 problemas. Entonces nuestro primer problema dice: ¿cuál es el vértice de la parábola representada por la expresión y igual a menos x menos 2 al cuadrado más 1? Lo que vamos a hacer primero es expandir esta expresión para dejarla de la forma ax cuadrado más bx más c. Y entonces tendríamos acá menos x menos 2 al cuadrado más 1, que si expandimos ese cuadrado sería x cuadrado menos 4x más 4, todo esto está más 1, y por lo tanto aquí nos quedaría menos x cuadrado más 4x, menos 4 más 1, eso sería menos 3, menos 3. Y entonces ahí tenemos nuestra expresión donde identificamos los coeficientes a igual a menos 1, que sería ese, b es igual a 4, y c que es menos 3. ¿Por qué nos interesa eso? Recuerden que lo que estamos buscando es el vértice, y el vértice va a estar dado en la parte x al menos por menos b entre 2a. O sea, sería menos 4 entre 2 por menos 1, y esto nos da 2 positivo. Esa es la coordenada x. Entonces aquí ya, de hecho, podemos identificar cuál debiera ser la respuesta, porque aquí es la única parte donde tenemos un 2. Ahora comprobemos que el punto 1 sí corresponde a eso, al valor de la imagen, porque si reemplazamos entonces y en x igual a 2, tendríamos acá de la expresión original que está acá, evaluamos en x igual 2, esto se hace 0 y por lo tanto esto va a valer 1, y por lo tanto esta es la alternativa correcta. El siguiente problema nos dice: de acuerdo al gráfico de la función cuadrática x cuadrado menos 2x más 1, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Tiene un valor mínimo para x igual 1, es simétrico respecto a la recta y igual 1, corta el eje y en el punto 0,1. Veamos entonces qué podemos decir de estos tres enunciados. Para ver si es un valor mínimo, recuerden que es importante ver el signo del coeficiente que acompaña a x cuadrado, que sería en este caso 1. Si es positivo, entonces la parábola es más o menos de esta forma, y por lo tanto va a tener un punto mínimo que va a estar en el vértice, y el vértice sabemos que está dado en x igual menos b entre 2a. Entonces si vemos los otros términos, vemos que b es menos 1, menos 2 digo, que es lo que acompaña al término x, y c es 1. Así que si reemplazamos acá para encontrar el vértice, tendríamos menos por menos 2 entre 2a, que es 2 por 1, y esto nos da 1. Entonces el valor mínimo es para x igual 1, que es en el vértice, y eso es verdad. Ahora, también nos dice que es simétrico respecto a la recta y igual 1. Y igual 1 es una recta que es siempre ese valor. Entonces inmediatamente podríamos decir que no es simétrico respecto con esta recta, porque si no tendríamos una imagen algo así, cosa que no es lo que pasa para una función cuadrática, porque no es una función, de hecho esa no es una función. Así que eso lo podemos eliminar y descartar en principio, y ahora podríamos ver qué es lo que pasa con la intersección en el eje y. Eso pasa para cuando x vale 0. La intersección en el eje y es básicamente decir que está en algún punto aquí en
en x igual 0, que está por aquí, y entonces si evaluamos tendríamos 0 al cuadrado, menos 2 por 0 más 1, y eso es 1, o sea, la intersección va a estar en el punto 0,1 y por lo tanto esto es correcto. Y la alternativa que describe a todo esto sería 1 y 3. Nuestro tercer problema dice, si el vértice de la parábola representada por la función cuadrática x cuadrado menos 2kx más 81 es un punto que está en el eje x, ¿cuáles son los posibles valores de k? Primero, entonces, lo que nos interesa es ver dónde está el vértice, que sabemos que esto ocurre para x igual a menos b entre 2a. Pero la otra parte es que nos dice que está en algún punto del eje x, o sea que y es 0. O sea, vamos a identificar primero cuál es x en términos de k y luego evaluar esto en la función para ver cuál condición se nos entrega para el valor de k. Entonces, si vemos en la función original, tenemos que a es 1, b es menos 2k y c es 81. Así que el vértice va a estar en x igual a menos 2k entre 2a, que es 2 por 1, y esto nos da aquí me falta un signo menos, me da un valor k. O sea, si nosotros evaluamos ahora la función f en x igual k, tenemos k cuadrado menos 2k por k más 81. Esto es menos k cuadrado más 81, y lo que nosotros queremos es que la imagen de este punto, que es el vértice, debe estar en el eje y, o sea, en y igual 0, que fue la condición que nosotros comentamos en ese punto. Así que los valores posibles de k van a ser, al despejar esta ecuación, y nos damos cuenta de que si aplicamos la raíz cuadrada, aquí tenemos dos opciones, más menos 81, o sea la raíz de 81, que es más menos 9. O sea, la alternativa correcta a esta pregunta es la alternativa B. Nuestro cuarto problema dice, respecto del gráfico de la función cuadrática 5 menos 2x menos 5x cuadrado, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas? Esto es importante. Entonces nos dice que corta ambos ejes coordenados. La ecuación que representa el eje de simetría es x igual 5 y corta el eje x en dos puntos distintos. Veamos entonces cómo encontrar esto. Primero, si reescribimos la función, de esta forma, básicamente reordenando aquí, nos damos cuenta que a es menos 5, b es menos 2 y c es 5. Recuerden que esto lo identificamos de los términos que acompañan al x cuadrado, a x y a la constante respectivamente. Entonces vamos a ver primero cuáles son las raíces, porque ¿cómo sabemos cuando intersecta, por ejemplo, al eje x? Si intersecta al eje x, esto ocurre para y igual a 0. Lo que estamos diciendo en el fondo es que en algún punto, por ejemplo esto o esto, que es para y igual 0, intersectan a este eje x. Veamos si esto es válido. O sea, estamos diciendo que para algún valor de x, la función g vale 0, que esto es menos 5 x cuadrado menos 2x más 5, y para saber si esto tiene soluciones reales basta con identificar el discriminante, que es b cuadrado menos 4a por c, que si evaluamos b cuadrado sería menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 5, que es a, y por c, que es 5, y esto es 4 más 100. Aquí en realidad lo que nos importa no es el valor exactamente de esto, que es raíz que es 104, sino que la interpretación que le damos. Si esto es mayor a 0, mayor o igual a 0, entonces sí hay intersección con el eje x, y por lo tanto aquí ya confirmamos una de las partes. Ahora, cuando intersecta el eje y, esto esencialmente es cuando x igual
a 0. O sea, esto sí corta a ambos ejes coordenados, así que esto es verdad. Corta el eje X en dos puntos distintos. Esto también lo podemos asegurar de esta parte, porque si esto es mayor a 0, quiere decir que tiene dos raíces que son distintas. Por lo tanto, esto también es verdad, dado que intersecta el eje X en dos puntos distintos. Veamos qué es lo que pasa con el eje de simetría, que esencialmente es encontrar dónde está el vértice. Y esto es para X igual a menos B, que esto es menos 2, entre 2A, que es 2 por menos 5. Si nos damos cuenta, esto es menos un quinto. Y el eje de simetría entonces no está en X igual 5, sino que en menos un quinto. Así que esto es falso. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Es solamente 2, debido a que nos pregunta cuáles son los enunciados que son falsos. Y nuestro último problema a tratar dice, si f de x igual a x cuadrado, ¿qué expresión corresponde a f de 2x más 1? Entonces esencialmente lo que vamos a hacer es decir que x lo vamos a cambiar por 2x más 1. Así que f de 2x más 1 es lo mismo que 2x más 1 al cuadrado. Y esto es un cuadrado binomio, así que lo podemos expandir. Tendríamos el cuadrado del primer término, que es 4x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que sería 2x, 2 por 2x, que es 4x, más el segundo término al cuadrado, que es 1. Así que la expresión que responde a esto sería la alternativa C. Y eso sería por ahora, chicos. Estamos en contacto, cualquier cosa me pueden escribir. Y eso estaríamos viendo. Nos faltarían 5 ejercicios más por trabajar en este contexto de ecuación y función cuadrática. Y cualquier cosa, entonces les voy a estar comentando. Saludos, chicos, nos estamos viendo. Chau, 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 chau.